Mi nombre es William Rosa, de la asignatura de Derecho Civil de las Obligaciones, Facultad de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Ibagué. Vamos a tratar en el día de hoy, en el presente video interactivo, cómo nace una obligación, es decir, cuáles son sus fuentes, argumentándolos y ejemplarizándolos. Bienvenidos a este video. Son fuentes de las obligaciones los hechos y situaciones que le dan origen, a partir de las cuales se generan los derechos personales. Como principales fuentes de derechos personales se estudiarán los siguientes institutos: el acto, el negocio jurídico, el hecho ilícito y la ley, además el enriquecimiento sin causa. Son fuentes de las obligaciones aquellos hechos jurídicos que dan origen a la obligación, es decir, los hechos jurídicos mediante los cuales dos personas se encuentran en la situación de deudor y acreedor uno del otro. La ley obliga a aquel que ha recibido el pago, que tiene la obligación de repetirlo. Quiero señalar en este espacio que un hecho jurídico es cualquier acontecimiento que corresponda de la naturaleza o de las personas, que sucede en el mundo material y que produzca consecuencia jurídica. Es decir, este produce efectos o consecuencias en el mundo jurídico. Vamos a situarnos en dos ejemplos. Primero, el ejemplo del hecho de la naturaleza. Este hecho que vemos en la imagen es un hecho de naturaleza convirtiéndose en una emergencia, y este produce efectos jurídicos, como es la declaración de una emergencia en el país o en una ciudad. Ejemplo de las personas. Las personas realizan hechos que producen consecuencia en el mundo jurídico, y el ejemplo natural para este caso es cuando una persona natural asesina a otra persona natural, por cual, al estar enmarcado en la ley penal, hace que obligatoriamente ésta intervenga. Esta persona que asesina a la otra debe responder ante la ley. Ahora, cuando hablamos de las obligaciones, estamos refiriéndonos que hay un deber legal, es decir, un negocio jurídico. Vayámonos ahora al Código 1494, al artículo 1494 del Código Civil colombiano, fuente de las obligaciones. Claramente dice: las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado en todos los cuasicontratos, ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos, y ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de la familia. Vemos cuáles son las fuentes de las obligaciones, y estos hechos jurídicos que están en el 1494 del Código Civil colombiano corresponden o pueden ser hechos producidos con la voluntad o sin la voluntad de las personas, es decir, esta última sin la intención. Fuente es todo aquello que hace posible el derecho. De otra forma que pudiera explicarlo, son situaciones que hacen posible que esta voluntad, que de alguna forma dará connotación a la obligación, se convierta lógicamente en esta. Cuando existe voluntad entre ambos, es decir, denominados actos jurídicos, porque posee esa voluntad, es decir, la intención del sujeto a realizarlo, es cuando me refiero cuando hay voluntad. Dentro de los que tenemos o situamos los que tenemos voluntad, los podemos clasificar de dos formas. Los primeros, los ilícitos, que se encuentran contemplados como contratos en el artículo 1495 del Código Civil colombiano, que es cualquier tipo de contrato, como los que normalmente uno firma
un de compraventa, de permuta, arriendo, un contrato, como también el de matrimonio que situó el ejemplo, donde exista la voluntad expresa de esa persona natural de contraer matrimonio con otra persona natural. Ahora, dentro de los de la voluntad también están los ilícitos, que son actos jurídicos donde se comete un delito. Por ejemplo, hurto, asesinato y todos los delitos enmarcados en el Código Penal, en especial el artículo 63, los delitos y el dolo. Ahora, los hechos jurídicos que no tienen voluntad, es decir, sin la voluntad del sujeto, los que no tienen la intención, son denominados o clasificados en dos: cuasicontratos o cuasidelitos. Veamos el primero. Los cuasicontratos es la semejanza a un contrato. Lo que pasa es que no existe la voluntad. Dentro de esos tenemos tres que se encuentran estipulados de los cuasicontratos. El primero es la agencia oficiosa, segundo el pago de lo no debido y tercero la comunidad. Veamos los cuasidelitos, es decir, la culpa es la responsabilidad de haber cometido algo sin intención de cometerlo, pero en último el resultado pues fue que se produjo. Por ejemplo, los efectos de una persona, como en el ejemplo que situamos, que conduce en estado de embriaguez o bajo las sustancias alucinógenas, comete un accidente y asesina a otra persona natural, realizándolo con culpa. Eso quiere decir que sin intención de hacerle daño o asesinarla, aquí nace un hecho jurídico como fuente de la obligación, denominado responsabilidad civil extracontractual. Ahora, veamos cómo podemos reforzar el tema del cuasicontrato y el enriquecimiento sin causa. Cuasicontrato. Hay tres principales cuasicontratos, se encuentran establecidos en el artículo 2303 del Código Civil colombiano. La agencia oficiosa corresponde al artículo 2304 del Código Civil colombiano y vamos a citar un ejemplo. Es en el caso del comisionista, en el cual, sabiendo que es un negocio lícito, pero no se encuentran establecidas las voluntades elevado a un acto jurídico o a un contrato, una de ellas es consciente de que debe o tiene una obligación con la otra. El segundo, el pago de lo no debido, contemplado en el artículo 2313 del Código Civil colombiano y se encuentra establecido como el enriquecimiento sin justa causa. En el enriquecimiento sin causa, que es de los cuasicontratos, podemos tener el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la sentencia T 219/95, donde los requisitos para que se presente un enriquecimiento sin causa están contemplados en que se declare la existencia y que se ordene la devolución de los bienes como un objeto, y dentro están contemplados con tres características especiales. La primera, que debe existir un enriquecimiento o un aumento del patrimonio de uno de los dos. Segundo, un empobrecimiento correlativo del otro, es decir, del afectado. Y como tercero, que este enriquecimiento se haya producido sin causa, es decir, sin fundamento jurídico. Ahora, el de la comunidad, contemplado en el artículo 2322 del Código Civil colombiano como un ejemplo de los herederos. Es decir, que en su condición de herederos se produce que reciben una propiedad o son propietarios de una cosa en común sin mediar acuerdo. El cuasicontrato generalmente pues, es una obligación entre los sujetos obedeciendo a un supuesto de hecho normativo, es decir, a una relación jurídica como lo que acabamos de explicar. Así pues, la ley como fuente de las obligaciones, expusimos anteriormente el enriquecimiento sin causa, y es un principio donde nadie podrá enriquecerse sin causa, sin justa causa a expensas de otro. El enriquecimiento sin causa es una figura clásica del derecho que tiene el propósito de brindar protección a aquella persona que se ha empobrecido a favor de otra sin justificación jurídica. Anteriormente, insisto, ya habíamos citado los elementos para que se diera el enriquecimiento sin causa.
Esperamos haber abordado dentro del video el tema de las fuentes de las obligaciones a través de la explicación de los contratos como fuentes de obligaciones, los cuasicontratos como fuente también, el enriquecimiento sin causa y la responsabilidad civil extracontractual. Asimismo, los diferentes argumentos donde sustentaron los siguientes temas a través de ejemplos y demás. A todos ustedes, muchas gracias y hasta una próxima ocasión.